seguir con la serie de Pedro, firmes en esta gracia. Por ahí se ve medio poquito porque todavía está a mediodía, pero creo que algo se alcanza a ver. La serie que hemos venido viendo creo que desde agosto, me parece, y ya estamos llegando al final de la carta. Estamos en el capítulo 5, ya quedan los últimos versículos. Pedro ya casi que se va despidiendo en estos últimos versículos, y, y es una carta que, además de que me ha tocado personalmente porque he podido tener algunos mensajes, creo que nos ha hablado a muchos de nosotros y nos ha desafiado a poder estar firmes en la fe. El mensaje de hoy tiene dos temas centrales y los vamos a poder resumir, si querés, con estas imágenes que podés ver ahí. Vas a poder, no sé si se alcanza a ver mucho, creo que no, pero bueno, lo que puedas ver, ves un tridente quizás por ahí. ¿El león allá abajo se alcanza a ver, desde atrás? Bien, un león. Parece arriba estar una persona medio como en sufrimiento, pasándola mal. Después ahí hay una chica levantando o ayudando a otra persona, y arriba creo que casi no se ve, pero era la imagen de un cielo así y un sol, algo bien como que transmitía la gloria y el cielo y el reino de Dios. Vamos al versículo de hoy, que es 1 Pedro 5, 8 al 11. Ahí lo vas a poder ver en la pantalla. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. En los versículos de hoy vamos a ver que Pedro habla de dos temas centrales, de dos temas que se destacan en esta porción. Primero habla sobre los posibles ataques del enemigo que pueden venir sobre los destinatarios de esta carta. Y segundo, sobre lo que vendrá después del sufrimiento. Se destacan esos dos primeros temas. Vayamos con el primero, que estaba en los primeros versículos. Si lo lees así, un poquito de costado, lo vas a poder leer. Dice ahí: alerta frente a los ataques. Dice el versículo 8, que lo vas a poder leer también, lo volvemos a leer: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Tu enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo comienza Pedro esta carta? Esta parte del versículo, no esta carta. ¿Cómo comienza? ¿Qué ves que? Bien, practiquen el dominio propio. ¿Y después qué les dice? Que estemos atentos. Les da y les dice: estén alertas, estén despiertos, estén atentos, porque se viene sobre ustedes, porque alrededor de ustedes está el enemigo, y lo nombra y dice: el diablo está alrededor de ustedes, rondando como un león rugiente. ¿Alguna vez has visto el Nat Geo cuando el león está por atacar a su presa? Viste que muestran, ahí Santi si lo ha visto, me dice que lo ha visto, pero que alguna más también lo ha visto. O la leona, sí, es verdad, porque muchas veces la que caza es la leona, y está ahí esperando los movimientos de su presa, acechándola y esperando el momento justo para atacarlo. Esa es la imagen que quiere dar Pedro para decirnos: miren cómo el enemigo, estén alertas, porque el enemigo está alrededor buscando a quien devorar. Vos sabés que siempre me gusta ver, en los casos como esta carta, que es Pedro el que la escribe y que estuvo con el mismo Jesús, cómo sus palabras son muy parecidas a las mismas palabras de Jesús. Claro, Pedro compartió muchísimo tiempo con Jesús, y me gusta encontrar cómo Jesús le dijo algo a Pedro. Muchos años después, Pedro le escribe esta carta a los destinatarios y transmite el mismo mensaje. Y cuando leía esto de estén alertas, cuidado con el enemigo, guarda que está como león rugiente que los quiere devorar, me venían a la mente dos momentos en los que Jesús y Pedro compartieron algo parecido a esto. Primero, en Mateo 26:40. No sé si te acordás, unas horas antes de que el Señor fuese crucificado, ahí en Getsemaní, ¿qué fue lo que les pidió el Señor a los discípulos? ¿Te acordás? Que oraran por él. Les dice: estén alertas, estén despiertos, oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Lo mismo
que les dice acá Pedro. Y dice que el Señor se fue y cuando volvió, estaban re mosca haciendo la técnica infalible para el sueño. No sé si sabes cuál es la técnica infalible para el sueño. Si un día no te puedes dormir, te pones a orar y vas a ver cómo te dormís. Sí, no solo que vas a estar hablando con Dios, sino que te vas a quedar dormido rápidamente. Es mucho mejor, más práctico que contar ovejitas. Te pones a orar, hablas con Dios y si te quedas dormido, logras lo que querías si te querías dormir. Pero bueno, pasa eso. Pedro y los discípulos se quedan durmiendo, se duermen, a pesar de que el Señor les dijo, estén alerta, estén despiertos, estén atentos, oren para no caer en tentación. Pedro se queda dormido. Y el segundo momento que me viene a la mente es en Lucas 22. Cuando Pedro y el Señor están hablando, unos momentos previos a que el Señor le diga a Pedro que lo va a negar. Y dice el Señor Jesús, no sé si recuerdas, le dice, Pedro, Satanás los quiere a ustedes zarandear. ¿Te acordás de ese momento que quiere que a ustedes les falle la fe? Quiere que ustedes en los últimos momentos, ahora que me están por atrapar, se alejen de mí, se aparten, me traicionen. El Señor se lo advierte, pero y le dice, pero he orado por vos, he orado por ti, para que tu fe no falle. El Señor le estaba advirtiendo, el enemigo está dando vueltas ahora que estoy por ser entregado, está dando vueltas alrededor de ustedes. Los quiere hacer caer, los quiere alejar, pero yo estoy orando para que no caigan. Fíjate cómo se ven en estos dos momentos, cómo el enemigo suele rondar alrededor de los cristianos, cómo el enemigo quiere atacar y cómo el Señor Jesús les enseña a que estén despiertos, alertas y con la guardia alta para no caer a esto. Y después Pedro la misma idea se la transmite a los destinatarios de la carta y les dice, manténganse alertos, despiertos, que el enemigo está buscando cómo hacerlos caer. Pedro te quiere y me quiere advertir que el enemigo no es un gatito que juega con una bola de lana, es un león que nos quiere devorar. Es un león que nos quiere destruir. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y esa es la advertencia que Pedro les quiere dejar. Estén alertas, estén atentos porque está rondando y los va y nos quiere atacar. Quiere hacernos que caigamos en tentación. Quiere que caigamos, quiere que pequemos, que no confiemos en Dios, que dudemos, que bajemos la guardia, que nos confiemos que estamos lo suficientemente firmes para equivocarnos y que nos equivoquemos. Él está buscando tus momentos de debilidad, que vos sabés cuáles son. Él está buscando mis momentos de debilidad para hacernos caer. Y Pedro nos dice, estén alertas, estén atentos, porque el enemigo está dando vueltas. Pedro no estaba hablando solo desde una suposición. Pedro lo había vivido. Pedro literalmente, el Señor Jesús le dijo, quédate despierto porque lo necesito, necesito que eres. Y Pedro se quedó dormido. Pedro, Satanás te va a mover para que me falles. Se lo advirtió. Y a las horas Pedro lo estaba negando 3 veces. Pedro sabía de lo que estaba hablando porque lo había vivido y sabía lo difícil que era mantenerse alerta y despierto ante el león rugiente. Y Pedro continúa, porque no les deja ahí nomás, le dice, ante esto, estar alertas, dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Fíjate que Pedro le dice, no les dice vayan a la ofensiva, no les dice peleense contra él, les dice, resistan, les dice resistan al enemigo, manteniéndose firmes en la fe. Es la misma idea que sigue Santiago 4.7, dice Santiago 4.7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que el método de la Biblia contra Satanás de nosotros es resistirlo. Lo dice acá, lo dice Santiago. Y es claro, porque no tenemos las fuerzas suficientes para enfrentarlos nosotros solos. No tenemos las fuerzas suficientes como para poder darle una pelea y poder batallar. Por eso dice resistan, porque Pedro sabe que hay muchas más cosas que lo que vivimos terrenal y hay mucho de espiritual en todo esto. Y me encanta porque Pedro no les dice resistan y nada más. Les dice el cómo resistirlo. Fíjate, entonces el primer punto es resistir. Ahí lo vas a ver. Exacto, resistir al diablo. Y segundo, Pedro les dice cómo resistirlo. Está ahí en el mismo versículo. ¿Cómo les dice cómo resistirlo? Antes,
Bien, manteniéndose firmes en la fe. Es lo que ha estado hablando toda la carta. Manteniéndose firmes en su gracia, manteniéndose firmes en la fe, manteniéndose firmes en la verdad, manteniéndose firmes en Jesús, en Cristo, haciendo que el Espíritu Santo crezca en nosotros y que nos mantenga firmes ante los ataques del enemigo. En uno de los primeros mensajes que me tocó sobre Pedro, Pedro hablaba mucho sobre esto, sobre las pruebas que iban a ser pasados por fuego y sobre mantenerse firmes en la fe. Y te comentaba que la fe no es solamente que creamos en Dios o algo más. La fe es todo lo que nos abarca a nosotros. La fe es mis convicciones, la fe es lo que creo, la fe es cómo actúo, la fe es lo que comparto, la fe es todo lo que yo tengo, todo lo que a mí me hace hoy como una persona que puedo llamarme cristiano. La fe es mi cimiento, te decía la otra vez. La fe son las raíces que nos ayudan a mantenernos firmes. Y esto es lo que Pedro les pide, que su fe, que nuestra fe se mantenga firme para poder resistir los ataques del enemigo. Pedro está diciendo, si tu fe y mi fe tiene raíces cortitas, ante el primer ataque del enemigo, ese árbol se cae. Si mi fe y tu fe tiene un cimiento débil, la casa se viene abajo. Entonces Pedro dice, ¿cómo lo van a poder resistir? ¿Por sus propias fuerzas? No, sino estando firmes en la fe, estando convencidos en la fe, estando firmes en la gracia, como es el tema de esta serie, teniendo los cimientos firmes, teniendo las raíces bien profundas, confiando en Cristo, creciendo en Él, teniendo fuertes convicciones. Y agrega una cosa más, no solo manteniéndonos firmes en la fe, sino que dice ahí, seguramente lo puedes leer, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pedro también dice ahí en el tercero, que también podemos resistir al enemigo con la ayuda de otros hermanos. Pedro, esto lo dice, podríamos decirlo, en dos sentidos. Primero, que sepamos, como un consuelo, y no un consuelo de tontos por ser un mal de muchos, sino como un consuelo de decir, che, no es al único al que está atacando a vos, no nos está atacando a todos. Él está atacándome a mí, está atacando a vos y a cualquier persona en otro lugar del mundo. Entonces Pedro dice, sepan que no son los únicos que están pasando tentaciones, no son los únicos que están siendo atacados, no son los únicos que tienen debilidades, no son los únicos que están cayendo. Hay otras personas, todos sus hermanos en el mundo, que también están sufriendo esto. Eso como una especie de consuelo. Y también, querido, para que al saber que si vos caes y yo caigo, para que al saber si vos sos tentado y yo soy tentado, y a vos te está atacando y a mí me está atacando, que podamos entre nosotros ayudarnos, que podamos entre nosotros sostenernos, que si yo tengo una debilidad pueda tener la confianza de contártela. ¿Por qué? Porque sé que vos también seguro tenés una. Que si yo estoy cayendo en algo, que pueda confiártelo, que pueda contártelo y que vos me ayudes, porque sé que vos también, quizás no es en la misma área que yo, pero vos también estás siendo atacado en algún área por el enemigo. ¿Se entiende eso último, no es cierto? ¿Tenés una persona confidente, un cristiano al cual le puedas contar los ataques que estás recibiendo, las tentaciones que estás teniendo, en lo que estás cayendo? Nos ha puesto el Señor como parte de una congregación para muchas cosas, y entre ellas es para que nos ayudemos, para que nos sostengamos, para que nos animemos. Pedro sabe esto y por eso quiere que te ayuden entre ellos y que nos ayudemos nosotros frente a los ataques del enemigo. Mirá, yo te lo puedo decir por la palabra y te lo puedo decir por experiencia personal. Hace bastantes años, yo acudí a un amigo que era mayor que yo y que entendía que ya había pasado por mis luchas y le pedí ayuda y le dije, necesito que me hagas seguimiento, necesito que me preguntes cómo vengo con este tema, necesito que me envíes versículos y necesito que ores por mí. Y esa persona lo hizo durante mucho tiempo, y eso me ayudó a ganar muchísimas batallas. Y varios años después, varias personas se invirtieron en los roles. Otras personas más jóvenes que yo vinieron a mí y me dijeron, estoy teniendo luchas con esto, estoy teniendo problemas con esto, y no sé cómo dejar de hacerlo, no sé cómo solucionarlo. Necesito que ores por mí, necesito que me hagas seguimiento, necesito que me envíes versículos, que cada tanto me preguntes. Querido, te aseguro que es efectivo.
te aseguro que es importante y es bueno que nos podamos tener unos a otros para poder decirnos, che, estoy teniendo problemas con esto, necesito que me ayudes. ¿Se entiende la idea? Espero que la respuesta a la pregunta, si tenés hermanos que sean de soporte, si tenés hermanos a los cuales le puedas decir tus luchas, tus problemas y lo que estás siendo atacado, espero que la respuesta sea sí, y si no, que lo busques, que lo empieces a pensar, que empieces a generar esa amistad con alguien, porque es importante y es necesario para que no batallemos solo y para que podamos resistirlo, no solo estando firmes en la fe, sino con la ayuda de los hermanos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá vamos bien? Si alguno está dormido, por favor ronque para que me entere, entonces bien, vamos con el segundo punto. El segundo tema que planteaba Pedro, está en el versículo 10, dice lo que vendrá después del sufrimiento. Ahí el versículo 10 lo volvemos a leer y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pedro, si recordás alguno de los mensajes, ha hablado del sufrimiento, de las pruebas en casi toda la carta. Evidentemente los destinatarios de esta carta estaban pasando por algún tipo de sufrimiento. No sabemos en qué grado de sufrimiento estaban, lo que es muy probable es que todavía no fuesen una iglesia perseguida o una iglesia que la estuviese pasando súper mal, pero sí ya estaban empezando a pasarla mal por causa de Cristo. Ya les dijo también que en otras partes del mundo otros cristianos están pasando también por esos sufrimientos. Y te contaba en uno de los mensajes anteriores, no sé si te acordás, de un tal emperador Nerón que en Roma hizo desastre con los cristianos, literalmente los quemaba vivos y hacía, le quitaban sus posesiones, bueno, todo eso. Pedro quiere, ya finalizando la carta, como te comentaba al principio, ya en los últimos versículos, volverles a tocar el tema del sufrimiento, volverles a hacerles saber de que él sabe que están pasando por esto y darles las últimas palabras de aliento y de ánimo para que puedan seguir adelante y pasar este sufrimiento. Y lo que les deja son 4 cosas que vendrán después de haber sufrido, después de haber sido o atacado por el enemigo o estar pasando por algún tipo de sufrimiento. Les deja 4 cosas en particular como forma de aliento y como forma de esperanza para que ellos puedan estar y superar ese momento de sufrimiento, esperanzados en que estas 4 cosas se van a ver en su vida, no solo en la tierra, sino en forma más esplendorosa y gloriosa y más completa en el cielo. Pedro les dice que Cristo nos restaurará, que nos fortalecerá, que nos dará firmeza o nos sostendrá, decía otra versión, y que nos estabilizará. Y antes de tocar un poquito más en detalle estos 4 puntos, sé muy bien que el sufrimiento por sí solo no trae nada bueno. Creo que ninguno de nosotros queremos sufrir, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, y de por sí el sufrimiento por sí solo lo único que trae es consecuencias malas. Trae tristeza, trae angustia, trae soledad, trae todas cosas que en nuestra vida no las queremos, no la queremos. Lo que Pedro plantea acá y dice es que si atravesemos el sufrimiento en Cristo, con Cristo, tomados de la mano de Dios, todas esas consecuencias negativas que yo te mencionaba, que pueden darse por el sufrimiento, te pueden transformar en restauración, en fortaleza, en sostén y en estabilidad. No es que el sufrimiento por sí en tu vida va a causar cosas buenas, no, el sufrimiento por sí en nuestra vida va a causar cosas malas, feas y que no nos gusten. Por eso nadie nos gusta. Pero pasar ese momento y ese tiempo tomado de la mano de Dios, confiando en Él, abrazado a Él, quizás no entendiendo las cosas, quizás sin saber por qué nos pasa, quizás con mucho llanto y seguramente con mucho llanto, pero pasar ese momento tomado de la mano de Dios nos puede traer después restauración, fortaleza, sostén y estabilidad en la tierra y también en el cielo. Que pasemos ese momento de sufrimiento tomados de la mano del Padre, como cuando el Padre acompaña a su Hijo, sabiendo y confiando que Dios no quiere que haya ninguna lágrima innecesaria en nuestra vida.
Hay una frase que me encanta y me gusta mucho y la repito, y quizás la has escuchado, pero es, imagínate el sufrimiento como un limón, que es agrio, ¿sí? Pasar el sufrimiento o el sufrimiento, que puede ser un limón agrio, Cristo lo puede transformar ese limón agrio en una dulce limonada. Algo que en principio es feo y que puede ser algo muy malo o algo que no nos guste, puede transformarse por medio de Cristo y solo en Él en algo que como una dulce limonada. Confiar en sus planes, sus propósitos, a pesar de lo que estemos pasando, e intentar ver cuál es el aprendizaje, puede llevarnos a que todas las consecuencias malas del sufrimiento se transformen en esto. Veamos qué nos dice Pedro. Dice que Dios nos restaurará. La palabra que usa acá Pedro es la palabra que usaban los pesqueros. Acuérdate que Pedro era pescador. Cuando se les rompían las redes o se rompía algún barco. ¿Sí? Significa, esta era la palabra, cuando se les rompía y querían repararlo, usaban esta palabra que a nosotros se nos traduce como restaurar o restaurará. La idea que quiere dar Pedro es volver a arreglar, es arreglar algo, es corregir algo, que Dios corregirá o arreglará aquello que está roto, que aquello que está dañado lo va a volver a poner en su lugar, que aquello que se rompió, lo va a hacer funcionar de nuevo, que aquello que está no cumpliendo su función, que va a volver a estar como estaba antes. Esto es lo que dice Pedro, que Cristo hará con nosotros luego de haber pasado un tiempo de sufrimiento, y si pasamos ese tiempo de sufrimiento tomados de su mano. Lo que Pedro dice es que el Señor puede hacer nuevo aquello que te lastimó, aquello por lo que lloras en las noches, eso que hizo que perdieras la confianza en la gente, que perdieras la confianza en el amor, eso que te rompió tu corazón en mil pedazos, eso que te lastimó, eso que te hizo enojarte con tu familia, con la iglesia o con alguna persona, eso que te está haciendo llorar, eso que te trae problemas, que todo eso que puede que esté pasando o haya pasado en tu vida, Cristo puede restaurarlo. Que Él como un gran maestro con un rompecabezas puede tomar las piezas de tu corazón roto y volverlas a unir. Que todo aquello que se rompió lo puede restaurar. Que todo aquello que se arruinó, Él lo puede hacer de nuevo. Que todo aquello que se dañó lo puede dejar mucho mejor de lo que era antes. Eso es lo que dice Pedro. Que podemos haber sido rotos, que podemos haber sido lastimados, que podemos haber sido grandemente heridos, pero que Dios puede, a pesar de eso, hacer algo bueno, hacer algo nuevo, restaurarlo y repararlo. ¿Crees en eso? Sin duda que Él lo puede hacer acá en la tierra, porque lo he visto en la vida de las personas, y seguramente vos también. Sin duda que Él lo puede hacer en la tierra, porque lo veo en los evangelios. Él restauró a la mujer que fue encontrada, por ejemplo, en adulterio. Él restauró a Mateo y a Zaqueo, que eran corruptos y cobradores de impuestos, y les cambió forma de vida. Él restauró a la mujer que llevaba años y años con flujo de sangre, que no solo tenía un problema físico, sino que tenía un problema emocional tremendo, porque imagínate una mujer que durante toda su vida tuvo esos problemas, cómo habrá estado su corazón. Y Jesús la restauró. Lo veo en la Biblia, lo veo en las personas, lo dice la palabra. Él puede restaurar todo lo que esté roto. Y acá en la tierra, ¿eh? No te digo que solo en la gloria, sino acá en la tierra Él lo puede hacer acá. Y en la gloria eterna, bueno, más aún, va a ser más perfecto y más completo, porque Él nos va a dar todo nuevo, no va a haber llanto, dice la palabra, no va a haber dolor, no va a haber pecado, no va a haber sufrimiento. Eso será mucho más esplendoroso y glorioso. Pero quiero que te puedas y que nos podamos aferrar a esta verdad de que si hay algo que está roto o que hay algo que te lastimó, te está lastimando mucho en tu vida, el Señor lo puede restaurar y yo lo creo. Dice la palabra también, Pedro dice que luego del sufrimiento Él nos fortalecerá, nos dará las fuerzas suficientes para pasar por el sufrimiento y para que una vez que ya pasamos el sufrimiento podamos tener las fuerzas necesarias para enfrentar lo que se viene. Dice Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. E Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Muchas veces se preguntan la gente, ¿cómo es que los cristianos pueden superar el duelo? No sé si tan fácil, pero de otra forma. ¿Cómo es que los cristianos pueden superar rupturas o pueden encarar distintos momentos de sufrimiento de otra forma? Y la realidad es que es porque tenemos un Dios que nos da la fuerza. Es porque tenemos una esperanza, un Dios que nos ama y que sabemos que nos ayuda a transitar ese momento, que nos ayuda a pasar, que Él nos da las fuerzas para poder pasar por eso. No es algo especial en nosotros, es algo especial en Él, es algo especial que Él nos da a nosotros para que podamos pasar por esos momentos duros con otra esperanza, con otras fuerzas, con otra mirada y con otra visión. Pero también dice que luego del tiempo de sufrimiento, o durante también, Él nos afirmará o nos hará firmes, nos sostendrá, decía otra versión. Nos sostendrá, nos dará la firmeza necesaria para poder pasar por ese tiempo. Nos sostendrá con sus manos, las mismas manos que todavía tienen los orificios por haber sido clavados en la cruz. Nos dará esa mano y nos sostendrá. Nos pondrá su hombro por si nos caemos un poco, esos hombros que seguramente fueron llenos de astillas por haber estado apretado contra la cruz. Nos dará su espalda por si necesitamos que nos cargue unos metros o unos kilómetros, esa espalda que fue llena de latigazos previo a ser crucificado. Ese mismo cuerpo que lleva las marcas de nuestra salvación, ese mismo cuerpo es el que Él pone a disposición, y te lo digo en forma simbólica, pero para extender su mano, para poner su hombro, para darnos su espalda. De esa manera Él nos sostendrá, de esa forma Él nos puede sostener para pasar por esos momentos, por esas situaciones en las que se hace muy difícil y muy cuesta arriba. Te sostendré con mi diestra victoriosa, leíamos recién. Salmo 3:5 dice, y me encanta esto, yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Te sostendré con mi diestra victoriosa, decía Isaías. Y también nos sostendrá en la gloria eterna, no solo en la tierra, sino en la gloria eterna. Como dice su palabra, que Él con el poder de su palabra sostiene todas las cosas. Así nos sostendrá en la eternidad a vos y a mí por siempre. Y lo último que dice Pedro es que Él nos hará estables, o nos estabilizará. Una vez que hayamos pasado por el sufrimiento, que lo hayamos transitado, como te decía, con Él, que lo hayamos transitado confiados en Él, quizás con mucho dolor, con mucho llanto y con muchas cosas malas, pero pasado en Cristo y con Cristo y tomado de su mano, dice la palabra que Él nos hará estable, nos estabilizará. Significa que a partir de ese sufrimiento estaremos más estables para lo próximo que se venga. Estaremos más maduros, nuestro cimiento será más estable, nuestras raíces serán más profundas. Para que para el próximo sufrimiento, porque sabemos que por ahí pueden volver a ocurrir cosas, para que el próximo que venga nos encuentre mejor parados, nos encuentre más afianzados, nos encuentre más fuertes, nos encuentre mejor parados. Él nos estabilizará o nos hará estables. Fíjate qué diferencia entre lo que podrían ser las consecuencias de un sufrimiento, como podría ser la tristeza, la angustia, el dolor, a algunas personas hasta el suicidio, y lo que propone la palabra de Dios, si atravesamos estos duros momentos, que cada uno seguro ya hemos atravesado o estemos atravesando o atravesaremos, y lo que nos propone la palabra, que es que Él nos puede restaurar, fortalecer, sostener y establecer. Totalmente distinto a lo que el sufrimiento puede hacer así, pero en Dios Él puede hacer las cosas nuevas. Todo aquello que nos podría traer tristeza absoluta, corazones destruidos y demás, puede transformarse en una vida restaurada, fortalecida, afirmada y con mejores fundamentos para encarar lo que se viene.
En la tierra, sin duda, y en el cielo, con un mayor esplendor y una forma más completa. ¿Amén? ¿Lo crees? Repasamos y Pedro hoy nos quiere llamar y nos quiere desafiar y nos quiere advertir, sobre todo, de que estemos alertas, de que no nos confiemos, no nos descuidemos, que vamos a estar siendo rodeados por el enemigo, que el enemigo va a buscar los momentos de debilidad y va a buscar los momentos para hacernos caer. Y vos lo sabés, y yo lo sé porque seguramente te ha pasado muchas veces. Estemos alertas, despiertos, porque el enemigo nos quiere atacar, que podamos estar firmes en la fe para resistir al enemigo. Y no solo eso, sino que podamos acercarnos a hermanos que nos puedan ayudar, que nos puedan dar seguimiento, que nos puedan ayudar a resistir los ataques del enemigo, que no la pasemos solo. Y también lo que nos quiere decir Pedro hoy es que si hemos pasado situaciones dolorosas de sufrimiento que nos han roto, que nos han dañado, que Cristo Jesús puede tomar eso horrible que te puede haber pasado y restaurarnos, fortalecernos, sostenernos y estabilizarnos para un nuevo comienzo. Hay una canción, ahí si querés la podés ir preparando, Jackie, que quería que escucháramos, que habla mucho de esto, que me gusta mucho su letra, y dice esto, que cuando pasamos o cuando pasemos por el valle de sombras, es su amor, es su palabra, es su fuerza la que a nosotros nos sostendrá. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo
vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Crees que Él tiene el poder? Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para restaurarnos, para arreglarnos, para volver a juntar las piezas, para ayudarnos a resistir al enemigo, para ayudarnos a luchar esa batalla que estamos llevando adelante, para superar esa prueba, para superar ese dolor, para cumplir aquello que está en tu corazón. A Él sea el poder. Él tiene el poder. Clamamos a Él por eso.